Hola, ¿cómo están? Julio César Martínez, ¿cierto? Hola, Ah, Maura, sí. ¿puedes compartir la Sí, pantalla? listo, gracias. Hola, buenos días. Hola, Buenos días. Majo, éxitos. gracias, María. ¿Quién es César Martínez? Hola, buenos días. Hola, Clarice. Buenos días para todos. Buenos Buenos días, doctora. Buenos Buenos días, días. doctora. Buenos días, doctora María José. Buenos días. Buenos días para todos. Días. Buenos días, doctora María José, doctora Luz Andrea. Falta todavía 2 minuticos, un minutico, entonces esperemos 2 minuticos antes de empezar y damos la bienvenida. Listo. Listo. Claro que Gracias. sí. Buenos días.
¿Cómo? Sí. Ya va a empezar, listo. Bueno, doctora, iniciamos entonces la reunión, por favor. Bienvenidos todos entonces a la presentación. Óbito fetal, factores de riesgo y su papel en la prevención. Listo, muchas gracias, doctora. Voy a empezar entonces. Espérenme, yo pongo por acá todo. Listo. Bueno, buenos días a todos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es María José Molina. Yo soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad CES y mi asesora es la doctora Luz Andrea Rosso, que es ginecobstetra y docente de la universidad. En la charla de hoy vamos a hablar entonces, como dijo pues la doctora, de óbito fetal, factores de riesgo y su papel en la prevención. Los objetivos que nos planteamos pues como para esta charla fueron estos. Entonces lo que queremos es evaluar el impacto que tiene el óbito fetal en la salud materno-infantil y saber como qué tanto conocemos sobre esta patología. También conocer como los principales factores de riesgo relacionados con el óbito fetal y tratar de identificar los que son potencialmente prevenibles y conocer las estrategias pues como de impacto en la prevención desde el abordaje de control prenatal hasta la utilidad de el estudio de pruebas de bienestar fetal y de la inducción del parto, y también conocer pues como un poquito del abordaje y el manejo que se le daría a una paciente en el contexto de un óbito fetal previo. Entonces, la búsqueda de los documentos que utilizamos para esta charla la sacamos de las bases de datos de PubMed, Lilacs, Google Académico y Clinical Key. Los términos de búsqueda que utilizamos fueron las palabras óbito fetal, factores de riesgo y prevención, y se utilizaron pues los conectores booleanos y IO, y se aplicó un filtro de publicaciones a los últimos 10 años, aplicando pues como una restricción de idiomas al inglés y al español. Bueno, entonces la primera pregunta que nos vamos a responder para poder empezar esta charla es esta, que es ¿cómo se define el óbito fetal? Entonces, lo primero que vamos a definir es el concepto de muerte fetal. La OMS nos define la muerte fetal como cualquier muerte que sea previa al parto, independiente de la edad gestacional o de la duración del embarazo. Y si vemos cómo lo define el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, vemos que lo define como el parto de un feto que no muestra signos de vida, o sea, de un feto que tenga ausencia de respiración, que tenga ausencia de latidos cardíacos, que no tenga pulsaciones del cordón umbilical o que no tenga pues presencia de movimientos. Y cuando revisamos entonces ya específicamente la definición de óbito fetal, vemos que realmente hay mucha controversia en cuanto a la definición de edad gestacional y peso, y que no existe como
uniformidad en estos dos criterios para informar el óbito fetal a nivel mundial. Entonces, la OMS define el óbito fetal a partir de las 22 semanas de gestación y de fetos, con un peso mayor a 500 gramos. En cambio, la definición que usa Estados Unidos, por ejemplo, es la que nos da el Centro Nacional de Estadística en Salud, que es de las 20 semanas de gestación o de un peso mayor a 350 gramos. En general, las definiciones de los diferentes países pues, pueden variar desde la semana 20 hasta la semana 28 o desde los 350 gramos hasta los 1000 gramos. Y acá es importante mencionar que en esta definición la viabilidad no se tiene en cuenta para decir pues, que sea un óbito fetal o no. En Colombia, nosotros utilizamos... Mira. Sí, con un ingreso directo que te pueden Por favor, colocarle el silenciador. Por Gracias. favor, el silenciador. Gracias. Entonces, en Colombia nosotros utilizamos la definición dada por la OMS de las 22 semanas o de los 500 gramos. Bueno, lo siguiente que nos preguntamos entonces es qué tan frecuentes se presentan los óbitos fetales y qué tanto conocemos sobre este tema. Entonces, para responder esta pregunta, pues lo primero que tenemos que revisar es la epidemiología. Entonces, se calcula que cada año ocurren más o menos 2.6 millones de casos en el mundo, de los cuales la mayoría se van a presentar en países de bajos o de medianos ingresos. Entonces, vemos como, por ejemplo, en países desarrollados tenemos tasas de 5.3 casos por cada 1000 partos, mientras que en países en desarrollo tenemos tasas de casi 26 por cada 1000 partos. Y es importante resaltar también pues, que el óbito fetal representa más o menos 75% de todas las muertes potencialmente prevenibles, que con este término nos referimos a la muerte, pues a las muertes perinatales o muerte de un feto que tenga un peso mayor a 1000 gramos. Cuando vamos a mirar entonces pues como las estadísticas, es importante tener en cuenta lo que les mencioné de las diferentes definiciones pues de óbito fetal, porque vamos a ver que esto nos va como a contribuir a que en países donde se define el óbito fetal con una menor edad gestacional, pues vamos a tener como números más altos que en los países que los definen con una edad gestacional mayor. Entonces miren como por ejemplo en Estados Unidos, tenemos más o menos 23.000 óbitos fetales cada año, que esto representa uno de cada 160 partos. Y cuando vamos a mirar las estadísticas para Colombia de los registros del DANE de 2019, vemos que durante este año se presentaron más o menos 6.243 óbitos fetales, que representan más o menos 9.7 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Y de estos óbitos fetales, el 57% se presentaron después de las 28 semanas. Que ahorita vamos a ver pues cuál es la importancia como de esta edad gestacional. En esta figura entonces podemos ver como las proyecciones del progreso del óbito fetal a nivel mundial. Entonces vemos los datos registrados hasta 2015 y la proyección de estos datos hasta el 2030. Entonces, en la línea verde tenemos los datos globales y en la línea roja tenemos los datos de los países desarrollados. Entonces, miren la progresión que se ha tenido. En el 2000 teníamos tasas de óbitos fetales de casi 25 por cada 1000 nacimientos. Y si vemos la tasa media anual de reducción, que es esta, entre el 2000 y el 2015 fue de casi 2%, que uno podría creer pues que eso es una reducción adecuada, pero si nosotros vamos y lo comparamos, por ejemplo, con las tasas medias anuales de reducción para mortalidad materna o para mortalidad infantil, que son entre el 4 y el 5%, pues nos damos cuenta de que esta disminución pues podría ser mayor y podríamos mejorar en este aspecto. Y si miramos ya acá la proyección que se hace a 2030, entonces vemos que la idea es lograr llegar a este año con una tasa de media anual de reducción de menos de 12 por cada 1000 nacimientos, que esto es lo que se plantea en el plan de acción de todos los recién nacidos de la OMS. Y para lograr este objetivo de llegar a los 12 por cada 1000, entonces se necesitaría una tasa media anual de reducción de 4.2%, que es lo que vemos en esta línea verde punteada, que sería pues el doble de lo que llevamos hasta ahora de un 2%, entonces realmente hay que duplicar pues como las estrategias para lograr esta disminución.
Y esta otra figura nos muestra una proyección como del tiempo que se requiere para que para que cada región alcance como la misma tasa de óbitos fetales que los países desarrollados. Entonces, miren, por ejemplo, acá está la lineecita verde que representa Latinoamérica, y si la seguimos pues hasta que se encuentra con esta línea de abajo punteada, que es la tasa de países desarrollados, vemos que esta meta nosotros en Latinoamérica la estaríamos logrando más o menos en el año 2055. Bueno, cuando surgió la pregunta como de qué tanto conocemos sobre este tema, me encontré un artículo de la COC en el que se buscó como determinar el conocimiento que tenían los ginecobstetras con respecto a la muerte fetal, y ellos lo que hicieron fue evaluar como el conocimiento de los médicos con respecto a factores de riesgo, a las causas, y también hicieron como una evaluación del rendimiento en el manejo de un óbito fetal. Entonces ellos lo que hicieron fue una encuesta de 1000 miembros, de la COC, y en esta tabla ellos nos ponían el porcentaje de respuestas, pues como buenas o malas, que dieron a cada pregunta. Entonces, miren como casi un tercio de ellos identificaban pues menos de la mitad de las causas o de los factores de riesgo de óbito fetal. Entonces ellos pues como conclusión de este estudio nos decían pues que realmente el conocimiento sobre los factores de riesgo y sobre las intervenciones efectivas para reducir la muerte fetal podía ser mejorado, y que se requería pues como una mayor enseñanza de este tema pues como en las escuelas de medicina. Y cuando al final evaluaban la opinión de los médicos al abordaje de estos pacientes, las respuestas que mostraban era que pues en general los médicos no se sentían como preparados para resolver como las preocupaciones que tenían estos pacientes, que los médicos sentían que no tenían una adecuada enseñanza sobre este tema, y que los hospitales en la mayoría de los casos no tenían como un protocolo establecido para la evaluación del óbito fetal. Y acá en estas 9 palabras, mientras les explico pues como de qué se trata, les quiero invitar a que traten de buscar la palabra stillbirth. Esta es una figura que muestra las 500 palabras más utilizadas en las diferentes como organizaciones o asociaciones o en las diferentes agencias mundiales que se dedican a la promoción de la salud materna y neonatal, y ellos nos ponen acá las palabras en negro que son las relacionadas con la salud y con la mortalidad pues materna, neonatal y reproductiva, y las demás palabras pues nos las ponen en azul, y el tamaño de las palabras es proporcional a la frecuencia de uso en los diferentes pues como reportes que se hacen. Entonces miren acá con las flechas, les señalo por acá donde está ubicada la palabra, realmente es demasiado difícil de encontrar, y pues yo creo que esto nos tiene que prender las alarmas un poquito de que pues de este tema no se habla casi, y si realmente queremos impactar en esa incidencia del óbito fetal, pues tenemos que cambiar esto. Para continuar entonces respondiendo a nuestro primer objetivo, entonces tenemos que saber también cómo se clasifica el óbito fetal. Entonces, los óbitos fetales pueden subclasificarse según la edad gestacional como tempranos, si se dan entre la semana 20 a 28, y tardíos, si se dan después de las 28 semanas. Y esta clasificación lo que nos permite es dividir los óbitos fetales en los que son difíciles de prevenir, o sea, las pérdidas tempranas, y los que son potencialmente prevenibles, que son los tardíos. Y también se puede clasificar dependiendo de si la muerte ocurrió antes o después del inicio del trabajo de parto. Y antes de revisar los factores de riesgo, tenemos que mirar un poquito de las diferentes causas pues, por las que se presenta el óbito fetal. Entonces, es importante mencionar antes de ver esto que la identificación de la causa exacta generalmente es muy difícil de conocer, porque en muchos casos, a pesar de una evaluación muy juiciosa, no se encuentra como una relación causal, o se encuentran como muchas causas que se superponen para poder establecer específicamente una causa de muerte en estos pacientes. Dentro de las causas que tenemos, entonces, está la restricción del crecimiento fetal. Acá se van a ver afectados principalmente los bebés con un menor percentil de crecimiento, y es importante mencionar que la restricción del crecimiento fetal se puede asociar también con algunas aneuploidías, se puede asociar con infección, se puede asociar con tabaquismo, con hipertensión, con diabetes, con obesidad, que también son cosas que pueden modificar pues como el riesgo de muerte fetal. Otra de las causas es el abrupcio de placenta, que se identifica como causa de muerte fetal en el 5 a 10% de los casos, y su presentación se favorece con el consumo de cocaína, con el tabaquismo
y con otras drogas pues, o sustancias psicoactivas, y también se puede modificar pues, por factores, por patologías como la hipertensión, por ejemplo, o la diabetes. Las anomalías cromosómicas y genéticas también son una causa importante. En los óvulos fetales se puede encontrar un cariotipo anormal en más o menos 6 a 13% de los casos, y se ha visto que este valor puede aumentar incluso pues como hasta 20% si uno llega a evidenciar como malformaciones anatómicas o restricción del crecimiento fetal en estos bebés. Otra causa son las infecciones. Esta causa se evidencia en más o menos 10 a 20% de las muertes fetales en países desarrollados y en un porcentaje que es incluso más alto en países en desarrollo, que puede llegar a ser hasta más del 50%. En este caso, el mecanismo por el que se puede generar un óvulo fetal puede ser por una infección pues, directa, por disfunción placentaria, porque se genere pues, como una enfermedad materna grave, o también pues, porque se estimule un parto pretérito. Y por último, las alteraciones del cordón, que representan más o menos 10% de las muertes fetales. Acá quiero aclarar que cuando hablamos pues, de alteraciones del cordón nos vamos a referir principalmente como a la basa previa, al prolapso de cordón o al atrapamiento pues, del cordón en el que se evidencie realmente como una oclusión o hipoxia, y no se va a referir a la presencia pues, de una circular a cuello, porque con ella no se ha asociado no se ha hecho una asociación significativa con el riesgo de óbito fetal. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a revisar es lo que nos habíamos planteado como un segundo pues, objetivo de esta charla, que era conocer los principales factores de riesgo. Entonces, también pues acá es identificar cuáles son los que puedan ser potencialmente prevenibles, y la importancia de hablar de los factores de riesgo es principalmente la parte de la prevención. Entonces, por eso vamos a ver que durante los últimos años se ha tratado de investigar pues, y notificar más la presencia de los diferentes factores de riesgo en mujeres que tienen un óbito fetal previo, para poder buscar como esas estrategias preventivas, pero hay que saber también que el óbito se puede presentar en mujeres en las que no se identifica pues ningún factor de riesgo. Entonces, primero que todo les traigo pues esta tabla en la que vemos los principales factores de riesgo relacionados al óbito fetal y el riesgo estimado de cada uno. Y estos que les señalo acá son los que tienen mayor prevalencia y van a ser pues los que vamos a revisar más detalladamente. El primer factor de riesgo que vamos a revisar entonces es la obesidad. En esta hay que tener en cuenta que su principal riesgo es si la paciente tiene un índice de masa corporal que está por encima de 30, pero desde antes del embarazo, o sea, se tiene en cuenta es el índice pregestacional para contar como un riesgo. Y en estas mujeres se ha encontrado un riesgo de óbito fetal que puede ser hasta 4 veces mayor, y se considera un factor de riesgo independiente que puede persistir incluso después de controlar las variables que uno creería pues que podrían explicar esto por estar asociadas a la obesidad, como por ejemplo la diabetes, la diabetes gestacional o la preeclampsia, perdón. Se considera que es el factor de riesgo modificable más común, y cuando vamos a buscar la causa como de esta asociación realmente no se encuentra una causa clara, pero se propone que los mecanismos asociados puedan ser como por disfunción placentaria, por las alteraciones metabólicas, y hasta se ha llegado a plantear en estas pacientes que se puede presentar como una dificultad mayor al hacer un monitoreo fetal por el panículo adiposo, que puede también como conllevar pues como a más dificultad en el seguimiento. Acá les traigo entonces este estudio para que miremos esta asociación. Esta fue una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en JAMA, en la que se hizo una búsqueda pues, de la bibliografía hasta enero de 2014. Ellos incluyeron 38 estudios que contaban pues, con 16.274 óvitos fetales, y esta revisión se hizo con el objetivo de evaluar la relación entre el índice de masa corporal materno y el riesgo de muerte fetal e infantil, ya que se conoce pues que, como por la evidencia que sí, pues que la obesidad materna aumenta el riesgo de presentar estos desenlaces, pero se desconocía realmente como cuál era el índice de masa corporal óptimo para la prevención de estos resultados. Como resultado primario, ellos se planteaban los desenlaces de muerte fetal, óbito fetal, muerte neonatal y muerte perinatal. Entonces, acá tenemos el índice de masa corporal de 20, que va a ser el que se toma pues como valor de referencia,
Y si miramos a partir de ahí, podemos ver un aumento pues como progresivo en este riesgo a medida que aumenta el índice de masa corporal, llegando a ser pues incluso por acá casi el doble para pacientes con obesidad mórbida, que presentan, por ejemplo, un riesgo absoluto de 88 por cada 10.000 embarazos, que sería pues como de 8 por cada 1.000. Entonces, miren cómo es importante pues como concluir de esto, que el aumento del riesgo del óbito fetal se da incluso con aumentos muy pequeños de ese índice de masa corporal, que nos hace darnos cuenta de la importancia de tener diferentes pautas de control del peso en las mujeres pues, que están planeando un embarazo. La edad materna es otro de los factores de riesgo asociado. Este es un factor de riesgo que es muy frecuente, pero que no es modificable. La edad en cualquiera de los extremos de la vida reproductiva se considera que puede jugar, pues, ser un factor de riesgo. Y cuando hablamos de edad avanzada, o sea, de una edad mayor a 35 años, vemos el riesgo pues, aumentado tanto en mujeres nulíparas como en mujeres multíparas. Y es importante tener en cuenta que en estas pacientes una parte significativa de los óbitos fetales se puede presentar por alteraciones congénitas o por alteraciones cromosómicas, y que desde que se hace la tamización de riesgo genético se ha logrado pues disminuir un poquito la incidencia de esto. Y miren acá esta figura, acá vemos las tasas de mortalidad por edad materna de los datos del Sistema Nacional de Estadística de Estados Unidos. Entonces vemos como las edades extremo, como las menores de 15 años y las mayores de 35 años, empiezan pues a tener como un aumento progresivo del riesgo de mortalidad fetal a medida que pasan los años, llegando a tasas pues tan altas como de 15 por cada 1.000 en las mujeres mayores de 45 años. Otro factor de riesgo importante que contribuye al óbito fetal es el consumo de sustancias, por ejemplo, la cocaína, la metanfetamina, el cigarrillo. Este es un factor de riesgo que puede ser modificable y que requiere como una buena asesoría y apoyo a la madre desde el periodo pregestacional. Dentro de estos, el tabaquismo pues es un factor muy común, entonces debemos tratar de impactar a tiempo, porque se ha visto que la exposición desde el primer trimestre pues se asocia con un aumento del riesgo de muerte fetal. Entonces, como el tabaquismo se ha considerado un problema de salud pública, perdón, un problema de salud pública, entonces vemos que existe esta asociación pues como con los desenlaces adversos en el embarazo. Les traje esta revisión sistemática y metaanálisis que se hizo recolectando unas publicaciones disponibles hasta 2012. Se tomaron 34 estudios en total que cumplían pues con los criterios de inclusión, y este estudio se hizo con el fin de determinar la asociación entre el tabaquismo materno y el riesgo de óbito fetal. Entonces, miren acá cómo se encontraba una asociación significativa del tabaquismo con el óbito fetal, y miren cómo en estas pacientes se presentaba un 47% más de riesgo para presentar pues este desenlace, aunque hay que tener en cuenta que este fue un estudio con una heterogeneidad alta. Y esto fue lo que se encontró cuando se hizo el análisis por subgrupos, comparando los desenlaces según el número de cigarrillos que se fumaba cada paciente al día. Entonces, en pacientes con consumo de 1 a 9 cigarrillos al día se evidenció un 9% de aumento en la probabilidad de tener un óbito fetal, aunque acá vemos pues que es un intervalo de confianza que cruza el 1. Y miren cómo en pacientes con un tabaquismo que excedía los 10 cigarrillos al día, sí se aumentaba esta probabilidad hasta un 52%, siendo ya estadísticamente significativo. Entonces, con esta revisión, vemos que sí existe un efecto dependiente de la dosis o de la cantidad del tabaquismo materno sobre el riesgo de muerte fetal, y pues con esto nos damos cuenta que para minimizar pues, o para disminuir este riesgo se debe disminuir el tabaquismo durante el embarazo, pues idealmente desde antes del embarazo, y esto debe ser pues, o seguir siendo una prioridad en salud pública para lograr esta disminución. Dentro de los factores de riesgo sociales y demográficos, el principal y el que está como más comúnmente asociado es la raza. Se ha visto que la raza negra tiene tasas de óbitos fetales más altas que la raza blanca, y en estas pacientes el efecto se ha atribuido principalmente a que en ellas encontramos tasas más altas de comorbilidades como diabetes, hipertensión y abrupcio de placenta. Y otro de los factores de riesgo que tenemos en cuenta a la hora de evaluar a estas mujeres es la historia obstétrica. Entonces, se ha visto que pacientes con un óbito fetal previo tienen mayor riesgo de recurrencia.
Y también, y también se ha asociado el antecedente de óbito fetal con desenlaces perinatales adversos en los embarazos siguientes, como por ejemplo mayor mortalidad neonatal temprana, más partos pretérmino extremos, más sufrimiento fetal y enfermedad isquémica placentaria. Entonces, miremos este estudio que se hizo con el objetivo de determinar el riesgo de recurrencia del óbito fetal. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis que se hizo buscando la literatura publicada hasta septiembre de 2014, que incluyó 16 estudios que cumplían con los criterios de inclusión, contando con 3.412.079 embarazos, de los cuales 99% habían tenido un nacido vivo previamente y 0.7% un óbito fetal previo. Entonces, tenemos esta figura que nos muestra el riesgo de recurrencia de óbito fetal asociado a un óbito fetal previo. Entonces, miremos cómo en esos embarazos siguientes se presentaron 14.283 óbitos fetales, de los cuales 606 se dieron en el grupo de un óbito fetal previo y 13.677 en el grupo de un nacido vivo previo, que si lo miramos en porcentajes sería un 2.5% para las mujeres con historia de óbito fetal y un 0.4% en las mujeres sin este antecedente, o sea, casi 5 veces más probable en las mujeres que ya habían tenido un óbito fetal que en las que no, y esto fue estadísticamente significativo. Otro de los factores de riesgo importantes son las comorbilidades. Muchas condiciones médicas maternas pueden estar asociadas a un riesgo pues, aumentado de muerte fetal. Por ejemplo, las de mayor riesgo son la diabetes y la hipertensión, pero también tenemos otras condiciones como por ejemplo el lupus, la enfermedad renal, la enfermedad tiroidea, la colestasis del embarazo. En cuanto a la hipertensión, vemos que la tasa de mortalidad fetal es más o menos 2 a 4 veces mayor que en la población general. En estas pacientes se considera que el aumento del riesgo de muerte fetal o neonatal es independiente de otros contribuyentes, como por ejemplo de una preeclampsia superpuesta o de una restricción del crecimiento fetal. Y la incidencia de los efectos adversos perinatales está relacionada con la duración y con la severidad de la patología. Cuando vamos a mirar entonces el riesgo de cada trastorno hipertensivo, pues vemos como el más alto lo presenta pues la hipertensión crónica, después la preeclampsia y después la hipertensión gestacional. Y ya más adelante vamos a revisar si tenemos alguna forma de impactar sobre este factor de riesgo. Otra de las comorbilidades que dijimos que estaba frecuentemente relacionada era la diabetes, que se va a relacionar con el óbito fetal principalmente en embarazos a término o cerca del término. Y miren cómo la tasa estimada de óbito fetal en estas pacientes es más o menos 6 a 10 por cada 1.000 nacidos vivos o de 6 a 25 por cada 1.000 nacidos vivos, dependiendo de si es insulino requiriente o no. Entonces, miremos acá un poquito la fisiopatología del óbito fetal en las pacientes con embarazos complicados por diabetes. Realmente la causa de esto es multifactorial, pero se han estudiado múltiples vías que desencadenen pues este desenlace. Entonces, una de estas vías son como las enfermedades vasculares maternas y otras condiciones médicas que van a funcionar como desencadenantes de una placenta más pequeña de lo esperado, que puede llevar a restricción de crecimiento fetal, a preeclampsia o a abrupción de placenta. Y eso pues desencadenarnos un óbito fetal. La hiperglicemia es otra de las vías que puede tener relación con malformaciones congénitas porque se pueden generar radicales libres y estrés oxidativo. La hipoglicemia, que es una vía que realmente no está tan claro si puede generar directamente una muerte fetal, pero se considera que como la glucosa es un sustrato fundamental para el desarrollo y el crecimiento fetal, pues la hipoglicemia persistente podría terminar con una reducción del flujo uteroplacentario y eso llevará a una restricción del crecimiento fetal. Entonces, este es un estudio que se hizo entre 1996 y 2008 en Inglaterra, que incluyó 1.206 mujeres con diabetes tipo 1 y 342 con diabetes tipo 2, y lo que buscaba era establecer el riesgo de muerte fetal en pacientes con diabetes pregestacional y cuantificar como la contribución de ese control glicémico en estas pacientes.
Este estudio encontraba que la prevención de la muerte fetal en mujeres con diabetes era 4 veces mayor que en las mujeres sin diabetes, y cuando miramos para óbito fetal específicamente vemos un aumento de casi 6 veces con una P estadísticamente significativa. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo el valor de la hemoglobina glicosilada se relaciona con el aumento del riesgo de muerte fetal. Acá vemos que a partir más o menos de 6,6% de hemoglobina glicosilada inicia como un aumento en la probabilidad de muerte fetal. Entonces, pues por esto es que es tan importante impactar en estas pacientes con un buen control de la enfermedad. Y el último factor de riesgo que vamos a revisar es la edad gestacional. Entonces, el riesgo de muerte fetal después de las 41 semanas va a variar entre 14 y 40 por cada 1000 nacidos vivos, y es un riesgo que varía según la raza y la etnia. Entonces, miren acá esta figura, como más o menos a partir de la semana 39, la tasa de mortalidad empieza un aumento progresivo, llegando como al pico más alto después de las 41 semanas. Y ahora, después de haber visto pues como todos los factores de riesgo relacionados, ya tenemos entonces las bases para entrar a revisar si tenemos estrategias para prevenir el óbito fetal. Lo primero que quiero mencionar es que un cuarto de los óbitos fetales son potencialmente prevenibles, y que las estrategias de prevención se basan principalmente en una buena atención y un buen cuidado prenatal e intraparto. La mayoría de estas estrategias puede reducir la muerte fetal, pues para reducir la muerte fetal, implican como identificar los embarazos de alto riesgo, pero recordemos pues que, como ya vimos, no todas las pacientes van a ser un embarazo de alto riesgo como para presentar un óbito fetal. Entonces, desde la asesoría preconcepcional podemos hacer intervenciones pues sobre la mayor parte de factores de riesgo. Lo primero que debemos hacer antes del embarazo es como fomentar que la paciente deje el cigarrillo, que como ya vimos tiene un papel importante en el riesgo del óbito fetal, y también pues el alcohol y otras sustancias psicoactivas. Se cree que la terapia de reemplazo de nicotina pues no se asocia con mayores tasas de óbito fetal, entonces esto sería una ayuda adicional que podemos tener en cuenta pues a la hora de evaluar o de abordar estas pacientes. También debemos tratar de impactar en la pérdida de peso de estas pacientes, y la idea es iniciar un embarazo con un índice de masa corporal óptimo. Otro de los pilares, pues tanto en el abordaje preconcepcional como prenatal, es el adecuado manejo y prevención de las infecciones maternas, que esto digamos que ya lo tenemos pues bien establecido en nuestro medio durante pues con los exámenes de control prenatal y consulta preconcepcional, pero igual hay que estar pues como muy atentos a la presencia de cualquier síntoma o algo que nos haga pensar en una infección. Y también es importante que desde antes del embarazo se logre como un control y un manejo óptimo de las condiciones médicas maternas como la diabetes o la hipertensión, y que en las mujeres que tengan indicación se haga una detección y manejo de la restricción del crecimiento fetal. Entonces, miremos como por ejemplo en la diabetes pregestacional, la ADA nos recomienda una meta de hemoglobina glicosilada previa al embarazo menor a 6,5 para disminuir pues como estos riesgos que ya vimos. Y durante el embarazo, lo ideal es lograr un valor como meta menor a 6, y si por el riesgo de hipoglicemia pues no se puede lograr oponer esta meta, pues entonces se deja en un rango más laxo que sería menor a 7. También en estas pacientes es importante tener en cuenta la prevención de la hipoglicemia, ya sea con comidas frecuentes, con tratamiento pues desde los síntomas iniciales, o con el manejo como adecuado y el seguimiento de la patología, porque como ya vimos, aunque no está tan claro si genera directamente muerte fetal, sí se considera que es como un desencadenante de otras alteraciones que sí nos la pueden generar. En estas pacientes también es importante tener en cuenta que cuando presentan complicaciones microvasculares van a ser candidatas a estudios de detección de restricción de crecimiento fetal durante el embarazo por el mayor riesgo de complicaciones. Y por último, hay algo que se ha estudiado y parte de lo que les mostré inicialmente cuando hablamos de la diabetes como factor de riesgo, y es que como el estrés oxidativo inducido pues por la hiperglicemia tiene como un papel importante en la inserción placentaria, pues se ha pensado que de pronto dar antioxidantes como por ejemplo la vitamina C o la vitamina E en el momento de la implantación podría prevenir como una mala placentación, pero
los ensayos que han evaluado pues esto no han logrado mostrar como una reducción en el riesgo de enfermedad placentaria isquémica, entonces no hay como un impacto en la prevención del óbito fetal con el uso de estos medicamentos y no se recomienda su uso. Y con la hipertensión, entonces nos surge la duda de qué tanto podemos prevenir y la pregunta de si el control estricto de la presión arterial puede disminuir el riesgo del óbito fetal. Entonces, para responder esta pregunta, les traigo este estudio, que es un ensayo clínico controlado, multicéntrico, aleatorizado, internacional, que se hizo entre 2009 y 2012 en más de 16 países, en el cual lo que hicieron fue comparar como los diferentes desenlaces fetales y maternos cuando se hacía un control estricto de la presión arterial, poniendo una meta de presión diastólica menor de 85 milímetros de mercurio y una meta más laxa menor de 100 milímetros de mercurio. Dentro de los resultados primarios, ellos planteaban la pérdida del embarazo o el requerimiento de atención neonatal de alto nivel por más de 48 horas. Esta es la tabla pues, de los resultados primarios, entonces acá vemos que realmente un control estricto comparado con un control más laxo de la presión arterial no mostró diferencias significativas en el riesgo de resultados perinatales adversos. Y pues viendo este resultado concluimos que pues no se recomienda hacer un control más estricto pensando en reducir pues la presentación del óbito fetal. Ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas de bienestar fetal. Entonces lo primero que debemos saber es que las intervenciones para detectar pacientes con mayor riesgo de muerte fetal incluyen diferentes pruebas antenatales como por ejemplo el monitoreo fetal que puede ser con o sin estrés, el perfil biofísico y el conteo de movimientos fetales. Estas pruebas lo que hacen es que nos detectan como los cambios en el feto que se dan secundarios a una hipoxia crónica y progresiva, y hay que tener en cuenta pues, que esto no es lo que se presenta o lo que ocurre en todos los casos de muerte fetal. Cuando miramos entonces estas pruebas, hay estudios que han determinado la tasa de mortalidad fetal a una semana. Entonces, con un NST reactivo tenemos una tasa aproximadamente de un 1.9 por cada 1000 nacimientos y con un perfil biofísico normal una tasa de 0.8 por cada 1000 nacimientos para la siguiente semana. Lastimosamente, pues acá falta como más evidencia de alta credibilidad que provenga de ensayos clínicos pues como aleatorizados para determinar que la vigilancia ante parto disminuye el riesgo de muerte fetal, pero vamos a mirar pues como lo que tenemos hasta ahora. Entonces, para revisar pues o definir qué tan útil es el monitoreo fetal en la predicción de muerte fetal, les traigo este estudio. Esta es una revisión sistemática que se hizo con la búsqueda de la bibliografía hasta junio de 2015, que incluyó 6 estudios en total con 2.105 mujeres. Se hizo con el objetivo de evaluar la efectividad de la cardiotocografía para mejorar los resultados maternos y perinatales y comparaban el uso del monitoreo con el no uso del monitoreo. Y dentro de los resultados primarios incluyó la mortalidad perinatal y la cesárea. Entonces miremos cómo la comparación pues, de hacer un monitoreo con no hacerlo mostró una diferencia no significativa en la mortalidad perinatal con un RR de 2 y un intervalo pues, de confianza que pasaba a la unidad. Y acá vemos que tampoco fue significativo en las muertes potencialmente prevenibles. Entonces es muy importante igual también acá tener en cuenta que ninguno de los estudios que se incluyeron en esta revisión eran de alta calidad y solamente 2 de ellos habían tenido como una adecuada aleatorización. Entonces con este estudio pues concluimos que realmente no hay como una evidencia clara de que el monitoreo mejore los resultados perinatales y para saber esto pues necesitaríamos como más estudios enfocados a poblaciones especiales. Bueno, este es otro método que es el conteo de movimientos fetales. Este es un método de vigilancia ante parto que está indicado solamente en mujeres como con factores de riesgo de un desenlace perinatal adverso y no está recomendado en población de bajo riesgo. Cuando vamos a hacer este método de vigilancia es muy importante explicarle a la paciente cómo se debe hacer. Entonces hay muchos protocolos, pero uno de ellos es decirle a la paciente que se acueste de lado y cuente los movimientos fetales. Entonces, cuando se cuenten más de 10 movimientos fetales en un periodo de 2 horas, se va a considerar tranquilizador. Y otra forma de hacerlo es contar los movimientos fetales por 1 hora, 3 veces a la semana, y se va a considerar tranquilizador si ese conteo de esos movimientos
es igual a lo previamente establecido como normal por la mujer. Y siempre ante un hallazgo anormal, pues o no tranquilizador, se recomienda hacer una prueba adicional. La velocimetría Doppler de arteria umbilical es un examen que sirve también para identificar un flujo sanguíneo placentario anormal. Entonces se cree que podría ser útil para mirar bienestar fetal porque se considera que un flujo anormal se correlaciona con hipoxemia y con acidemia, pero con los estudios que se han hecho no se considera útil en fetos sanos y no disminuye la mortalidad perinatal. Entonces, pues no se recomienda su uso en pacientes de bajo riesgo. Bueno, y como vimos que a medida que aumenta la edad gestacional el riesgo de óbito fetal aumenta, la otra pregunta que nos planteamos es si la inducción del parto sirve como una estrategia de prevención de óbito fetal. Entonces, para responder esta pregunta les traigo algunos estudios. El primero es este ensayo clínico multicéntrico aleatorizado que se hizo entre 2014 y 2017 y se hizo con el objetivo de comparar como los desenlaces maternos y perinatales de la inducción del parto entre la semana 39 y la semana 39 más 4, comparándolo con el manejo expectante. Se evalúan los resultados primarios, la muerte perinatal y las complicaciones fetales, pues o la morbilidad perinatal severa, y en los resultados secundarios otros desenlaces que entre ellos el principal fue el parto por cesárea. En el ensayo se incluyeron un total de 6.106 mujeres nulíparas y de bajo riesgo, de las cuales 50% fueron al grupo de inducción y 49% al grupo de manejo expectante. Y cuando vamos a mirar los resultados, vemos que el resultado primario, que era la muerte perinatal y las complicaciones fetales, ocurrió en el 4.3% de los recién nacidos en el grupo de inducción y en el 5.4% en el grupo del manejo expectante, pero con resultados que no eran estadísticamente significativos. Lo que sí encontraron en los resultados secundarios fue que la frecuencia de parto por cesárea fue significativamente menor en el grupo de inducción que en el grupo de manejo expectante, que era 18.6% en el grupo expectante y 22.2%, 18 en el grupo de inducción y 22 en el grupo expectante. Entonces, con este estudio, ellos concluían que la inducción del parto a las 39 semanas en mujeres de bajo riesgo pues no generaba como una reducción significativa en la aparición de eventos adversos perinatales, pero que sí resultaba como en una disminución significativa de las cesáreas. Entonces, con estos resultados, ellos nos dicen que se podría como incorporar este hallazgo en principios de toma de decisión compartida y dejan como la tarea de estudiar la costo-efectividad de la inducción del parto a las 39 semanas en pacientes de bajo riesgo. A principios de este año, en el American Journal de Ginecología y Obstetricia publicaron un estudio pequeño observacional que se hizo a partir de los resultados del Arrival. En ese estudio, el autor lo que quería era como evaluar la incidencia de muerte fetal en Estados Unidos en mujeres de bajo riesgo, acá sin tomar pues como diferencia entre nulíparas y multíparas, y lo hizo basándose en la población de las estadísticas de nacidos vivos y los certificados de muertes fetales de Estados Unidos. Entonces ellos encontraron que las tasas de óbitos fetales, encontraron tasas de óbitos fetales, de 0.6 por 1000 nacimientos en estas mujeres después de las 39 semanas y vieron también que la inducción podía prevenir más o menos 833 óbitos, que venía siendo pues como la mitad, y también calcularon que se necesitaban 1.675 inducciones para prevenir un solo óbito fetal, que es pues un resultado alto, pero el estudio no evaluaba bien como el significado de esto, sino que se enfocaron en cuántas muertes pudieron prevenir y con esto ellos decían que se podían tomar pues como los resultados para tomar decisiones sobre los beneficios de la inducción, pero pues realmente faltaron muchos aspectos por evaluar. Entonces, después de ver el estudio del New England, con las conclusiones que vimos, aparece este análisis de costo-efectividad que se hace en Estados Unidos el año pasado. Se hizo con el objetivo de evaluar la costo-efectividad y los resultados asociados a la inducción del parto, comparado con el manejo expectantes en las mujeres de bajo riesgo. En este estudio, ellos utilizaron una cohorte teórica de 1.6 millones de mujeres, que es el número aproximado de mujeres nulíparas que tienen embarazos a término de bajo riesgo anualmente en Estados Unidos. Y en los resultados, ellos incluían la vía del parto, los
trastornos hipertensivos, la macrosomía, el óbito fetal, la lesión del plexo braquial, la muerte neonatal y los QALY, que son los años de vida ajustados por costo y calidad para las mujeres y para el recién nacido. Entonces, cuando revisamos esto, vemos que en el grupo de inducción se encontraron mejores resultados en cesáreas, en trastornos hipertensivos, en macrosomía, en óbito fetal y en muerte neonatal, pero vemos que los costos eran más altos en el grupo de inducción, con una diferencia de más o menos $2 millones. Acá ellos definían costo-efectividad como $100,000 por QALY, y en los resultados vemos que la relación costo-efectividad incremental era de casi $90,000 por QALY, entonces ellos lo clasificaron como una estrategia marginalmente costo-efectiva. Ellos entonces concluían pues, que ofrecer la inducción del trabajo de parto de rutina a las 39 semanas por los sistemas de salud pues tiene que depender de la capacidad local y de la evaluación pues cuidadosa de los recursos de atención médica y de la preferencia de la paciente. Entonces, con todo esto, pues vemos que todavía no tenemos unas bases suficientes pues, para decir que vamos a empezar a inducir el parto a las 39 semanas con la idea de prevenir un óbito fetal en mujeres de bajo riesgo, y que tampoco tenemos pues, un sistema de salud que soporte la carga económica que esto implicaría. Entonces, pues por ahora no es una estrategia que se va a usar pues, como prevención. Y por último, vamos a revisar qué estrategias tenemos para el manejo de las mujeres con antecedente de un óbito fetal. Entonces, la mayoría de lo que ya vimos también aplica pues en ellas. La idea es conocer que, pues como la evaluación que se hizo del óbito fetal anterior y si se encontró una causa. En ellas también se debe hacer énfasis en dejar de fumar y en la pérdida de peso, que se recomienda una reducción al menos del 10% del índice de masa corporal pregestacional, y se debe dar un asesoramiento genético en caso de que esté pues indicado por condiciones genéticas familiares, y siempre dar pues como una asesoría con tranquilidad y dar pues como un buen apoyo. Entonces, realmente pues no hay muchos datos para orientar como esta atención médica en cuanto a la vigilancia anteparto de una paciente con un óbito fetal previo que haya sido pues por una causa no explicada, pero tenemos las siguientes recomendaciones. Entonces, en cuanto a los movimientos fetales, se recomienda que se debe iniciar desde las 28 a 32 semanas para las mujeres que tengan pues factores de riesgo de desenlace perinatal adverso, como ya vimos. Para las pacientes con un óbito fetal previo, después de las 22 semanas, se recomienda hacer una prueba de bienestar fetal 1 o 2 veces por semana desde la semana 32, o 1 o 2 veces por semana, una o 2 semanas antes, después de la edad gestacional del óbito anterior. Y por último, la decisión de la inducción del parto como prevención a las 39 semanas se deja como a definir en estas pacientes dependiendo de las comorbilidades maternas, del grado de ansiedad materno, de la madurez pues como del cuello en el momento de la evaluación y de la causa del óbito fetal anterior. Y en cuanto a nuevas estrategias, pues se han estudiado los biomarcadores como predictores de riesgo de óbito fetal. Realmente hay muy pocos datos sobre el uso de estos biomarcadores para la predicción del riesgo de muerte fetal, y se han estudiado principalmente en población de alto riesgo. Entonces, la proteína plasmática A asociada al embarazo se ha utilizado como un marcador de disfunción placentaria, y utilizándola en primer trimestre se considera que niveles por debajo del percentil 5 se asocian con un aumento de 2 veces el riesgo de muerte fetal después de la semana 24. Sin embargo, pues tiene una sensibilidad muy bajita y predice la muerte fetal en muy poquitos casos. Y la alfa-fetoproteína elevada también se ha asociado con una muerte fetal y con defectos de la presentación. Entonces, uno pensaría que de pronto estos dos biomarcadores, pues si uno los junta, como que al combinarlos uno tendría pues un valor predictivo mayor, pero ese estudio ya se usa y encontraron que una proteína plasmática asociada al embarazo baja no se asocia con una alfa-fetoproteína alta, que podría pues como ser explicado porque cada examen muestra pues o refleja un aspecto diferente de la disfunción placentaria. Entonces, hasta ahora ninguno de los biomarcadores disponibles sirve como una prueba de detección de alta calidad para muerte fetal, y no se apoya pues o no se recomienda su uso en la población general.
Bueno, y ya entonces como conclusiones a toda esta revisión, pues lo primero es que una adecuada asesoría y acompañamiento preconcepcional y fundamentales en el manejo y en el abordaje preventivo del óbito fetal, que el reconocimiento de los factores de riesgo en las mamás para identificar fetos en riesgo es muy importante para poder pues establecer una intervención, que todavía falta mucha información sobre la prevención del óbito fetal y un adecuado conocimiento de sus causas y de los factores relacionados, y que se requieren más estudios para determinar la utilidad de estudios de tamización en la predicción de muerte fetal. Bueno, y eso era todo lo que les traía por hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora, por tu presentación tan detallada. Hiciste una muy buena revisión del tema. Quiero darle la palabra a la doctora Luz Andrea, que es la asesora, y luego se la damos al resto del grupo. Bueno, buenos días, doctora Adriana, y todos los doctores que nos acompañan. No, pues quiero pues felicitar a María José, esta es su primera charla, escogió pues un tema que puede ser pues difícil de presentar por su densidad pues y por los múltiples factores que influyen en este desenlace, ¿cierto? Ella básicamente quería hablar de todo, pero se dio cuenta pues en el camino pues que teníamos que plantearnos unos objetivos pues y unas preguntas para responder, porque realmente son muchos los factores que pueden influir pues en este resultado. Como para resaltar, pues como recordarles pues como a todos la importancia pues de este tema por las implicaciones sociales y psicológicas que tiene pues en las pacientes, en sus familias pues que están alrededor de ellas, inclusive pues en el mismo personal médico que atiende, ¿cierto? El parto de estas pacientes y también pues como la importancia de detectar todos estos factores de riesgo idealmente preconcepcional, ¿listo? Pero obviamente, pues muchas de estas pacientes, como son embarazos también no planeados, identificarlos desde el primer control prenatal para poder impactar en los desenlaces de estos bebés. Nosotros, pues don María José quiso pues también hacer énfasis pues mucho pues en las estrategias que se han intentado pues como utilizar pues para la prevención de estos desenlaces, como fue pues el monitoreo fetal pues anteparto en las pacientes pues de bajo riesgo y el momento pues de la inducción del parto. ¿Qué quería pues como resaltar también de esa parte? Y es que pues a pesar de que están saliendo estudios en donde se han reportado que no aumenta la tasa de cesáreas en las pacientes que se inducen pues a las 39 semanas, sin aumentar tampoco los resultados adversos perinatales, tenemos que tener en cuenta que estos estudios son realizados en países desarrollados pues con Estados Unidos, que tienen pues obviamente un protocolo bien establecido, en donde todas las pacientes tienen pues fácil acceso, pues no todas, pero la mayoría de las pacientes tienen fácil acceso hospitalario, y que pues hasta el momento pues no es posible obviamente extrapolarlo acá pues a Colombia, y que pues esto pues o sea que la inducción del parto, a pesar de que encontró estos resultados, sí se ha encontrado pues que aumenta pues los costos significativamente. No sé si tienen pues como alguna pregunta, pero en general pues como felicitarles. Yo sé que pues hizo un esfuerzo muy grande, hay mucha información, pero a la vez también poca pues porque no hay pues o sea no existe como tal una forma pues una prueba pues como específica para evitar el 100% pues de estos óbitos, y que queda un 25% en los cuales pues no van a ser pues evitables y que no tenía ningún factor de riesgo identificado. Gracias, doctora. A ti, doctora, por la asesoría. ¿Alguna pregunta, algún comentario de los profes, de los residentes, de los estudiantes? Nadie. ¿Aprendieron mucho o aprendieron Adriana, poquito? Una de las hola. dos. Hola, doctor. Hola, ¿yo puedo hacer una Doctor Juan pregunta? Arturo, tiene la palabra.
Oiga, yo quisiera hacer una pregunta, hombre, no, me parece que esta niña hizo un esfuerzo aquí grande por revisar un tema que tiene tantas aristas, pero como comentario, yo no sé, las pacientes que tienen un óbito fetal, que no tienen ningún factor de riesgo, que ese óbito no tenía una restricción del crecimiento intrauterino, ¿qué les vamos a ofrecer a esa señora? Es una pregunta que uno se hace o no, porque es que si es Sí, claro. hipertensa, diabética, con una obesidad mórbida, pues nosotros ya sabemos que posiblemente podamos impactar con esto, pero a todo el que hace obstetricia se le ha presentado ese evento. Muchacho que es eutrófico, que se muere y ¿qué le vamos a ofrecer a esas pacientes? Es una pregunta que uno se hace. Y otra pregunta que uno se hace, que no es pues es que no se puede revisar tantas cosas, que uno se pregunta es, ¿qué estudios les vamos a ofrecer a eso cuando nos encontramos con un óbito fetal o no? ¿Qué es? Y por ejemplo, ¿qué les ofrece el Reino Unido? ¿No? ¿Qué les ofrece a Claro. los pacientes plegando? Y hasta con todos esos estudios que se hacen a posteriori, o de la necropsia o de la placenta, ¿qué porcentaje podemos llegar como a acercarnos a una causa? Entonces, son preguntas como para otro tema, para otra cosa, pero si de pronto tienen alguna pista, No, es Susana. buena pregunta, doctor. Sino que María José lo quería incluir, pues obviamente dentro de la presentación, pero sí, no se puede hablar de todo y nos hubiéramos quedado acá, pues hablando más tiempo de eso, pero dale María José si quieres. Sí, pues en cuanto a Te la toca. parte del manejo, pues sí es muy importante, pero incluso lo que pasa con la parte del estudio del óbito fetal, pues después de que se presenta, es que pues existen como las estrategias de de la necropsia o del estudio de la placenta, pero se ha visto que casi el 50% de las pacientes como que no aceptan hacer, por ejemplo, un estudio del bebé, pues hacer una autopsia fetal. Entonces, es por eso también que se ha visto que esa identificación de la causa es tan difícil y no está pues como tan bien establecida. Y ahí, de todas formas, así se haga pues como un estudio completo del bebé, porque hay partes que tienen pues como los recursos económicos que cuando las mamás se niegan a que al bebé se le haga una necropsia, tienen una cosa que se llama la necropsia virtual, que es hacer como una necropsia por resonancia magnética. Pero incluso en esos pacientes en los que se hace un estudio completo, la causa queda sin identificar en casi 30%, como 25 a 30% de los casos. Entonces realmente pues saber eso es muy difícil. Y en la parte de las mujeres pues de bajo riesgo que presentan ese óbito fetal como sin una causa aparente que nunca se encontró, pues porque fue que era un embarazo de bajo riesgo, que era un embarazo no complicado, por eso pues era como la parte de evaluar el monitoreo fetal, pero pues realmente nos falta mucho para poder predecir pues como tanto el riesgo con los biomarcadores como con un monitoreo fetal, pues poderlo implantar en mujeres de bajo riesgo por lo que vimos pues como en esos estudios del monitoreo fetal. De la pregunta que hace el doctor Juan Arturo y lo que está diciendo la doctora María José, entonces es muy, muy importante, a pesar de que las familias sean reacias a hacer este estudio y más bien pidan el bebé y lo que quieran es hacerlo pues como, digamos, una ceremonia especial, como que promover la parte de ese estudio, la necropsia y el estudio, porque finalmente hay que orientar a la familia que eso va en pro de un nuevo embarazo en unas mejores condiciones para poder tratar de hacer ese estudio. Entonces sí, debemos hacer la parte de la necropsia, hacer todo el estudio de la patología, mirar todo lo que sean estos problemas metabólicos, genéticos que se pueden encontrar cuando se estudia el feto, la placenta que también la placenta también se debe de estudiar porque ahí debe haber una relación del feto con la placenta y hay muchas alteraciones en la placenta con relación a los vasos, en las condiciones del sangrado, la inserción de la placenta, cómo estaba el cordón, bueno, todo lo que decías también de la parte lamentosa, cuánto pesó la placenta, la proporción de las dos y eso que nos ayuda a decir que sea también un feto pequeño para la edad gestacional. Pero digamos que esa necropsia es una parte de la información. Pero ya ahorita hay otro tipo de estudios que lo hacen a través de esos mismos procesos con la secuenciación del exoma, ¿cierto? Y con ese tipo de estudio que se está haciendo en el mundo ya, incluso acaba de salir un artículo de la Universidad de Columbia,
donde de esos casos que no se sabía la causa de esa muerte, que se quedó como de incógnita en ese 35% que tú decías, lograron identificar causas importantes con la secuenciación del exoma hasta el 20%. Entonces, muchos de esos problemas son situaciones de genética importantes, donde el estudio con los microarrays y la citogenética nos dan el diagnóstico, y detrás de tener ese diagnóstico, muy importante, la asesoría con un genetista, porque hay unos que se seguirán presentando y entonces vamos a tener muerte tras muerte tras muerte. Y entonces, ¿en dónde está el apoyo que se le va a dar a esta familia? Porque tienen un problema actualmente, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces necesitamos una asesoría emocional, pero también necesitamos una asesoría genética, y entonces, ¿qué probabilidad tengo de que me vuelva a pasar lo mismo? Entonces, digamos que en este tema es tan importante que una parte de la prevención, cuando ya está en el embarazo, con todos los factores de riesgo que explicó la doctora de una manera pues muy detallada. Y otra parte es, ya se presentó el evento, estudiar por qué se presentó el evento y tratar de llegar como a la parte pues como molecular un poco más detallada que se puede hacer y que se está haciendo, ¿cierto? Buenos días. Adriana, me das la palabra. Adriana, con Clara Mesa, ¿me puedes dar la palabra? Doctora Clara, tiene la palabra. Buenos días a todos. Mire, María José dijo una cosa al inicio, más o menos en la parte de la mitad, en la que hablaba de algo muy importante en relación al óbito fetal y en relación al duelo. Este es un duelo no reconocido y es un duelo que se ha denominado también la cuna vacía. Ese duelo, pues, dentro de todas las características que tiene, no incluye solamente a la familia, a la mamá y al papá de la pérdida, sino también a la parte médica. Y ella dijo algo, es que la parte médica no está preparada para esto. Todos los trabajos que se han hecho de duelo perinatal, y pues son en realidad poquitos, porque eso ha sido más enfocado por la parte de enfermería que por la parte de nosotros, han demostrado que los médicos, el personal en formación, el personal asistente, no tienen la capacidad de respuesta de esto. Y una de las cosas que la primera pregunta que hace la familia es ¿qué pasó? Le quitan el contacto, evitan el contacto con el producto de la gestación que murió, y hay una serie de situaciones que hay que afrontarlas y que nosotros tenemos que prepararnos para eso. Es una de las preguntas que hizo el doctor Juan Arturo es ¿qué hago? Pero se refería al embarazo futuro, a los embarazos siguientes, pero la pregunta que yo no es una pregunta, sino que es un reto que les lanzo es ¿qué hago yo en el embarazo actual ante la situación de estrés de la familia y ante todo lo que tengo que hacer? Hay situaciones, en el general se está trabajando ya en eso y estamos haciendo algo con la doctora Silvia Gaviria relacionado con el duelo perinatal, pero esa parte es fundamental para que la señora pueda superar ese duelo y después enfrentarse en unas mejores condiciones a embarazos futuros. Es una causa altísima de separación en los matrimonios. ¿Por qué? Porque se asumen una serie de situaciones de duelo, de pérdida y de culpa relacionados con esto, que nosotros como personal médico deberíamos estar entrenados. Y nosotros simplemente estamos haciendo un manejo agudo de la situación, y esto es un duelo que socialmente no está reconocido. ¿Por qué? Porque es una pérdida de un muchachito que no... La gran mayoría de las situaciones a veces se compensa un poquito cuando el muchachito muere después en la UCI, cuando nace en malas condiciones, pero cuando es el óbito dentro del abdomen de la mamá a partir de las 24 o 25 semanas, que es cuando se reconoce como si fuera cama vacía o cuna vacía, nosotros no estamos preparados para eso y antes evitamos muchos contactos con las pacientes. Creo que nosotros como personal en formación deberíamos tratar de mejorar un poquito esto y la capacitación que nosotros tenemos en este sentido. La doctora Silvia Gaviria está muy interesada en eso. Hoy a las 12 del día van a empezar a hablar una cosa sobre parte del componente de salud mental desde la parte obstétrica, para que por los que tengan tiempo lo miren, porque eso hace parte también de eso. María, suerte, felicitaciones. Me alegro mucho. Claro que sí. Yo también, doctora, buenos días. Doctora, buenos días, con Angélica R4. Hola, doctora Angélica, bienvenida. ¿Cómo está? Bien. María, yo quería agradecerte por la charla, fue una charla excelente. Quería darte la tranquilidad de que, a pesar de que fue pues obviamente la primera charla,
no se debe pues demeritar de que sea la primera charla, fue una charla que abordaste con cada una de las puntos claves y como principales en donde uno debe pensar cómo abordar este tipo de pacientes. Tener en cuenta pues lo de la disminución de los movimientos fetales, que es algo supremamente importante y tener en cuenta cuando uno aborda a estas pacientes y siempre creerles cuando ellas pues hablan y dicen que tienen disminución de movimientos fetales, es una de las estrategias como claras que uno puede tener en el momento de abordarlas. Y gracias por esa última frasecita que mostraste ahí, que es uno de los libros que la doctora Clara Mesa me recomendó en un momento, que se llama La cuna vacía. Es uno de los libros que nos puede pues como dar pautas para uno ponerse como por decirlo así en los zapatos de las pacientes que tienen una pérdida en su momento y nos da como pautas para cómo afrontar este momento y cómo estas pacientes leyendo este libro también lo pueden afrontar. Fue una charla excelente, muy bien abordada, clara, concisa y pues me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias, doctora, por tu comentario. ¿Alguna otra pregunta, comentario, información? Yo tuve esta semana precisamente una paciente de 40 años que me consultó, vino de un pueblo que queda a 3 horas de la ciudad, muy triste porque hacía 2 meses había perdido un bebé. Y cuando le hice la historia clínica se sorprende uno y le da tristeza de cómo están estos pacientes en muchos lugares, no solamente en los pueblos, sino incluso en nuestra ciudad, pues como desprotegidos, pues porque como es que una paciente ha perdido 4 embarazos y ha sido a las 20 semanas, a las 28, los últimos 2 a las 34 semanas, y el control prenatal solo en un pueblo. ¿Y qué pasó? Su último embarazo nuevamente se perdió a las 35 semanas. Entonces sí deja mucho que desear de pronto ese acompañamiento que le podemos hacer a estas familias y no dejarlas solas, porque es que ya eso es crónica de una muerte anunciada. Ya sabemos que se están perdiendo, porque tienen que esperar a que lleguen a las 38, 39, 40 semanas, cuando sabemos que se están perdiendo los bebés a las 35, 36 semanas. Entonces hay que hacer un acompañamiento muy cercano a estas familias, porque el riesgo ya es inminente. Y lo otro importante, como decía la doctora Angélica, creer en la mamá, o sea, cómo están los movimientos y explicarle muy bien toda esa parte de cómo ella ha sentido mover su bebé, lo debe seguir sintiendo y explicarle, gastar tiempo suficiente en esta información. Y lo otro, no es decir, vuelva cuando tenga contracciones, porque desafortunadamente en el sistema pasa eso y también se presentan esas muertes, ¿cierto? Estos mortinatos, porque en esa última parte de ese último mes, las vemos ya cuando tengan las contracciones. Entonces ahí es donde están los bebés que están con causas que serían definitivamente prevenibles y llegan los bebés, ¿cierto?, con este mortinato. Entonces ya para qué hacer una inducción, ya con un óbito, ya pues las complicaciones ya las tenemos emocionales y familiares. Entonces debemos hacer un acompañamiento, de pronto un poco más de instrucción y de revisión. Está bien que el monitoreo no sea la solución a todo ni el perfil, pero definitivamente hay que hacer monitoreos y perfiles y escuchar a los pacientes y revisarlos y no esperar solamente a cuando le den las contracciones. Doctora, muchas gracias por tu presentación, lo hiciste muy bien. Gracias. Doctor Carlos Andrea, por la compañía en el asesoramiento y a todos por haber estado presentes en esta reunión. Nos vemos nuevamente en 8 días. Claro que sí, hasta luego. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.